Tatiana Loaiza. Pues. Hay uno que está en sala de espera, Luis Enrique C. No sé quién será, que no lo identifico, entonces no lo puedo dejar entrar. ¿Se ve la pantalla? ¿Perdón? Licenciada, Luis Enrique Coca es nuestro compañero de grupo. Por eso parece que está como Luis Enrique C. Yo no sé si es él o no es. Luis Enrique Coca. ¿Él es? Luis Coca sí, se llama. Está en nuestro grupo. Bueno, díganle que la próxima un ratito. Luis Enrique Coca y Camila Valdés. Con eso cerramos. Vamos a esperar 10 minutos en lo sucesivo, ¿ya? Entonces, estamos con el práctico número 2. ¿Se ve la pantalla? Sí, dice. Bueno, el objetivo de este práctico es conocer los niveles de cogobierno que existen en la universidad. Entonces, dado que el día viernes, si todo va bien, va a haber el referéndum donde se va a preguntar, hay varias preguntas, pero sobre todo si es que las autoridades presiden los diferentes órganos de cogobierno. Llámese el ilustre Consejo Universitario, llámese el Consejo Facultativo o el Consejo de Carrera. Actualmente estos consejos, que es donde se practica el cogobierno, son presididos por las autoridades. Entonces, el ilustre Consejo Universitario, el ICU, es presidido por el rector. Los consejos facultativos son presididos por el decano y los consejos de carrera son presididos por el director de carrera. ¿Ya? Y lo que se va a votar el día viernes es de que si esta situación se mantiene igual o se cambia. Si se vota por el no, entonces el rector ya no sería presidente del ICU, el decano no sería presidente del consejo facultativo y el director de carrera no sería presidente del consejo de carrera. ¿Ya? Más otra pregunta que es el tema de la reelección y el tema de la palabra origen en cuanto a las condiciones para ser candidato. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer un trabajo sobre estos órganos de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Y ya se distribuyó en la línea de más abajo. Estos dos temas de acá lo elabora el grupo 1. Este tema de acá, el grupo 2, y así sucesivamente el grupo 3, 4, 5 y 6. ¿Tienen alguna pregunta? Disculpe, dice, ¿ese trabajo que nos dio es de manera grupal o individual? Le acabo de decir ahorita. Este tema de acá, estos dos temas de acá va a ser el grupo 1. ¿Ya? El grupo 2. Y así sucesivamente. ¿Quedó claro? Entonces el encargado del grupo tiene que subir un solo trabajo a nombre de los integrantes. Exactamente, exactamente. En las instrucciones que está en el Classroom dice exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces el trabajo lo elaboran entre el grupo, lo suben al Classroom hasta el día sábado y lo presentan en aula virtual el día lunes. Entonces, cada grupo brevemente va a explicar, distribuiríamos el tiempo entre los 6 grupos y de cuánto nos daría, digamos, si estamos 90 minutos, ¿cuánto da 90 entre 6?
estaríamos 15 minutos por grupo, 10 minutos para la exposición y 5 minutos para el debate o preguntas que haya o aclaraciones. ¿Está bien? ¿Quedó claro? De todas maneras, aquí al final dice la distribución de los grupos. Que era lo que decía el compañero. Acá. Entonces, esta información la van a buscar ustedes, ¿dónde? En el Estatuto Orgánico de la Universidad. Licenciado, una consulta. Sí, Solamente buscamos los artículos y hacemos un informe y sería eso, ¿no? claro. No, es que dice ahí en el documento, dice comentar. Comentar en cuanto el funcionamiento y la aplicación de lo que ustedes van a leer en cuanto a la realidad. Ustedes tienen como representantes estudiantiles en esta composición, por ejemplo, aquí dice cómo está compuesto el ICU, cómo está compuesto el Consejo Facultativo y cómo está compuesto el Consejo de Carrera. Entonces, ustedes como estudiantes tienen representación paritaria en este nivel de cogobierno. Entonces, sus representantes están yendo a tomar decisiones en cada uno de estos órganos de cogobierno. Llámese en el Congreso, llámese en el ICU, llámese en los consejos facultativos o en los consejos de carrera. No sé si queda claro con eso. Entonces, seguramente al leer ustedes el documento, ¿ya? Van a ver o preguntarían a sus representantes si se aplica, si se están aplicando todos esos artículos que establece el Estatuto Orgánico. Porque fíjense, la votación, el referéndum que va a haber el día viernes fue originado en lo siguiente. Cuando se hizo el Congreso Universitario, el 5º Congreso Universitario, no se llegó a consenso de mayoría absoluta sobre esos temas que se estaban planteando. Es decir, que las autoridades no sean o sigan siendo presidentes de los diferentes consejos. El tema de la reelección y el tema de la palabra origen en cuanto a los requisitos para postular algún cargo. Entonces, como no se llegó a consenso de 2/3 partes, se quedó que esos temas iban a ser decididos en un referéndum. Ese referéndum en realidad debería haberse hecho la gestión pasada, pero por X o Z motivo no se hizo. Entonces, el Congreso Universitario dio origen al actual estatuto, que está incompleto hasta tanto no se resuelva el tema y el referéndum de las presidencias de estos 3 órganos legislativos y de fiscalización que tiene el cogobierno. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Todo está claro? Una consulta dicen y en caso dejen de presidir esas autoridades, ¿van a escoger por votación a un presidente o cómo sería? A ver, digamos en el Consejo Facultativo hay un delegado docente y un delegado estudiante por cada una de las carreras. ¿Cuántas son las carreras de la facultad? Hay 8 carreras, digamos, sin contar las últimas que se han creado, que es, ¿cómo se llama? Mecatrónica, electrónica, mecánica y eléctrica. Todo estaba antes como una sola carrera que era electromecánica. Digamos, haciendo atracción de eso serían 8 carreras. Entonces ahí tendrían 8 representantes
docentes y 8 estudiantiles, más los representantes docentes y estudiantes que van al ICU. Estaríamos hablando de 16, digamos 18. Entre los 18 deberían elegir la mesa directiva de cada uno de los órganos. Bueno, en este caso el Consejo Facultativo, ¿ya? Y en todo caso ya no lo presidiría el decano, como lo preside ahora. Lo mismo, digamos, en el Consejo de Carrera. Hay 2 docentes y 2 estudiantes, más un delegado facultativo docente, más un delegado facultativo estudiantil, serían 6. Entre los 6 tendrían que elegir un presidente del Consejo de Carrera y ya el director ya no sería presidente del Consejo de Carrera. Actualmente es presidente del Consejo de Carrera, presidente del Consejo Facultativo y presidente del ICU. Y solo vota cuando hay empate. No sé si eso aclara, Luis Enrique. Sí, gracias. Bien. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, entonces este tema, como ya les dije, está hasta el día, este sábado, lo suben al Classroom, el responsable del grupo, y lo exponen el día lunes en hora de clase. Tienen, como les decía, 10 minutos para la exposición y 5 minutos para el tema de debate o complementaciones o preguntas que hayan de los demás alumnos. ¿De acuerdo? Bueno, volvemos entonces, dejamos de compartir esto y nos vamos a lo que nos habíamos quedado. En el último tema que vimos era el tema de integración, donde habíamos visto los diferentes pasos que se realizaban para la selección de personal, ¿verdad? Dijimos que se conformaba una comisión, se aprobaban los criterios de selección, se publicaba la convocatoria, los criterios en todo caso se basaban en requerimientos actuales y futuros de la empresa. Los temas que se evaluaban eran conceptos como educación, conocimiento, capacidades y experiencia, que eso se reflejaba en el cuadro de Excel que mostramos también, en este cuadro que estamos viendo acá. Entonces, toda esa convocatoria se plasmaba en este resumen de esta metodología, donde aquí teníamos un reglamento, ¿no es verdad?, de la comisión, teníamos la convocatoria y teníamos la metodología de calificación, es decir, qué variable íbamos a calificar y qué porcentaje le asignamos a cada variable. Lo que llegaban, esta cantidad de puntos suma el 100%, los que llegaban a ese puntaje, con un mínimo de 60, pasaban a la otra etapa que era la presentación del plan de trabajo y una entrevista personal, que eso valía el 40%. Los que no llegaban al 60% se quedaban ahí, ya no pasaban al próximo paso, que era el tema de la entrevista. Entonces, en la entrevista decíamos que deberían presentar, la verdad, un plan de trabajo de acuerdo al cargo que se estaba pidiendo y que debería contener por lo menos este formato. Y de ahí, en la entrevista se consideraba estos puntajes para evaluar la propuesta del postulante. Finalmente, aquí digamos, 100%. ¿La verdad? Estos eran los criterios para el tema de la entrevista en función del plan de trabajo. Finalmente,
el postulante elegido o los postulantes, ¿no? Este acta, en todo caso, es firmado por la comisión, ¿verdad? Aquí un representante de la Gerencia General de Recursos Humanos y del área solicitante. Si hay varias propuestas, entonces se eleva a la autoridad correspondiente y esa autoridad correspondiente, si ve necesario hacerle una última entrevista al postulante, le puede hacer y ya elige, le hace la propuesta económica del contrato de trabajo, lugar de trabajo, duración del contrato, importe monetario de la remuneración, y ya el postulante estará en la libertad de aceptar o no aceptar la propuesta de la empresa. Hasta ahí, digamos, ya el trabajador, si es contratado, pues está dentro de la empresa. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Recuerden que estamos simplemente recordando el tema que vimos el anterior miércoles. Entonces, en el trabajo de ustedes, también ya dijimos de que debe haber una metodología de selección de personal para los cargos que ustedes han planteado en su organigrama. Entonces, cuando hablamos nosotros de los puestos de trabajo, habíamos mencionado, ¿no es verdad?, en el práctico número 1, una estructura, ¿se ve el organigrama? Sí, se ve. Sí, se ve. Bien. Habíamos propuesto, se acuerda que esto está relacionado con los grupos de trabajo. Aquí teníamos un grupo, aquí teníamos otro grupo y aquí teníamos los 4 grupos restantes que hacen los 6. Si ustedes consideran, esta es una propuesta en todo caso de un organigrama de la empresa modelo, si ustedes consideran de que deberían haber cambios, pues lo proponen. Entonces lo que necesitamos es contratar a todo este personal. Fíjense que aquí no estamos ya hablando a nivel de detalle de cada uno de los departamentos para no hacerlo largo. Aquí solamente estamos hablando del jefe del departamento de producción, del jefe del departamento de mantenimiento, perdón, y el jefe del departamento de materia prima. Igual aquí los diferentes departamentos, ¿ya? No estamos hablando del personal que lo integra cada uno de los, porque ya sería muy largo, poder identificar y hacer los requerimientos y la metodología para hacer la selección. Entonces, necesitamos que ustedes vayan avanzando en función del trabajo práctico que tienen con el número 1. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Entonces, hasta ahí hemos terminado el proceso de selección y ya tendríamos los diferentes cargos llenados de acuerdo a los requerimientos que establecen cada uno de las áreas correspondientes. Un detalle más. Si bien este trabajo lo va a hacer el Departamento de Recursos Humanos, el trabajo operativo, pero, por ejemplo, el directorio define el perfil del gerente general, ¿sí? Y el gerente general define los perfiles de todas las gerentes de área. Y los gerentes de área definen los perfiles de cada uno de los departamentos. Entonces, no es que el Departamento de Recursos Humanos se va a inventar qué requisitos requiere el gerente general. Eso lo hará el directorio. Y el gerente general determinará cuáles son los requisitos de los gerentes de área. Y los gerentes de área dirán cuáles son los requisitos o los perfiles de los departamentos correspondientes a su área. Entonces, pasan esa información a Recursos Humanos elabora ya lo estructura, ¿no es verdad?, en una convocatoria, en una reglamentación y en ese cuadro Excel que vimos para hacer la metodología de calificación. ¿Tienen alguna pregunta? A ver, ¿quién es el Departamento de Recursos Humanos? ¿O la Gerencia de Administración y Finanzas?
A ver, vamos con la gerencia de producción. ¿Quién es la gerencia de producción? Todo de mi grupo, ingeniero. Va, licenciado. Nuestro grupo, licenciado. Bien, a ver, ¿qué perfil ustedes van a elegir para el tema de... Ustedes son gerencia de producción, ¿ya? Se supone que ya el gerente general definió el perfil del gerente de producción. Ahora, ¿qué perfil le van a pedir ustedes al departamento de producción, al jefe del departamento de producción? A ver, Luis Enrique, dígame algo. Que tenga cierta experiencia en el área del producto que estemos desarrollando, por eso. ¿Será con que me diga, tenga cierta experiencia, me da opciones para poder calificarlo? Sí, se podría poner dentro de la calificación Mínimo, 1 año. que nos mostraron. Es que tendría que ser más específico. Cuando usted me dice cierta experiencia, puede ser 1 año como puede ser 20. Digamos. Usted está eligiendo a sus colaboradores y tiene que definir el perfil de sus colaboradores. Por ejemplo, ¿qué profesión? Digo? ¿Entre qué profesiones? ¿Ya? Entonces, usted le daría una lista de recursos humanos para que convoque a la convocatoria y que diga, por ejemplo, en lo que dijimos el otro día. ¿Dónde está el cuadro Acá. Aquí en la convocatoria, ¿ves? Entonces, aquí estamos diciendo, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Estamos pidiendo en esta carrera. Estamos pidiendo el control de proceso industrial, química y carrera de ciencias empresariales. Eso es por dar un ejemplo, ¿ya? Entonces ustedes tienen que decir, y aquí decimos, experiencia mínima, fíjense, 5 años en el ejercicio y 3 años en cargos ejecutivos o administrativos relacionados con el tema. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que definir cuál es el perfil. De tal manera de que podamos facilitar el trabajo del área de recursos humanos. ¿Quedó claro? Sí, licenciado, quedó claro. Bien. Entonces, esperemos que en la próxima clase, que sería el próximo lunes, bueno, el lunes tenemos la presentación del trabajo número 2, sería el miércoles, que ustedes ya tengan un avance prácticamente concluido en el tema de este tema de la contratación del personal. Si no hay ninguna pregunta, volvemos al tema del texto y decimos, este era el cuadro entonces que hablamos hace rato, fue el cuadro Excel que vimos hace ratito, ¿ya? Sí, donde se está... Sí. Disculpa, ¿será que puede aceptar a Eduardo Llano? Pasa que se le cortó su internet. Pero Eduardo Llano no había ingresado. Ah, no. Wilson, me parece que era el que dijo que... Wilson también está esperando. Había ingresado y ya habían pasado 20 minutos, entonces ya dijimos que máximo 10 vamos a esperar. Ya en los próximos inclusive vamos a hacer... Bueno, hoy hemos esperado hasta 20 minutos, hasta 15 minutos. Y ya la próxima vamos a hacer más, porque yo me distrae estar registrando quién ingresa, quién no ingresa, porque hay varios postulantes que intentan entrar, tengo que verificar con la lista, chequearlo y darle entrada. Habían 2 estudiantes hace rato que no sé quiénes son, por lo tanto no se les dio entrada.
y le rogaría, por ejemplo, a Luis Enrique, yo no la dejé entrar porque no sabía quién era, porque no estaba el apellido. ¿Ya? Si ustedes no se identifican, yo no los puedo hacer entrar porque si no me meten ruido a la clase. ¿Alguna otra pregunta? Entonces quedó claro el tema de selección, ¿verdad? Sí. Entonces, ya todo esto es parte de la selección, ¿no? Y aquí viene un tema de evaluación. Esta evaluación es posterior cuando el trabajador ya está contratado. Normalmente las empresas hacen para ver el resultado esto estamos repitiendo en otro caso, ¿ya? Para ver el rendimiento de los trabajadores. Entonces, esto también cuesta plata porque hay que hacer un equipo. No todas las empresas lo hacen con alguna regularidad, ¿ya? Entonces, esto es una evaluación y los factores que se evalúan, que pueden ser varios, pero aquí estamos poniendo algunos: la inteligencia, juicio, iniciativa, liderazgo, capacidad moral y lealtad. Esto ya lo vimos en la anterior clase y en todo caso esto permite, habíamos dicho que esto permite ¿qué resultado? Esta evaluación. Dijimos que esta evaluación, perdón, ¿qué permite? Capacitar al personal. Hacer rotación. Hay trabajadores que tienen una habilidad para alguna tarea y para otras no. Y por último, lo más complicado, digamos, el retiro. ¿Sí? Entonces, si hacemos una evaluación permanente, bueno, permanente, periódica en todo caso, cada 2, cada 3 años, y en todo caso cuando el caso amerita. Por ejemplo, si ustedes tienen un trabajador dentro de su área y que ve que no está rindiendo, entonces ustedes se ponen en contacto con recursos humanos. En recursos humanos habrá especialistas en el tratamiento con el personal, como decir psicólogo, lo llamarán a la reflexión y le darán un tiempo o lo capacitarán si es que tiene deficiencias en el manejo de lo que está bajo su responsabilidad. Por último, lo cambian a otra área o el trabajador pide su cambio porque no se siente cómodo ahí, no se siente bien utilizado. Y ya después de que la empresa ha agotado todos estos temas, hay personas, por ejemplo, que me decían el otro día, hay una persona que trabaja 15 años en una empresa y ha pasado por 10 puestos diferentes. Eso, digamos, es una mala señal, ¿verdad? Porque pareciera de que si lo han cambiado 10 veces, que no rinde finalmente, ¿verdad? Debe tener algún problema. Entonces, para eso hacemos la evaluación periódica. ¿Tienen alguna pregunta? Estamos repasando algo que ya vimos en la anterior clase. ¿Preguntas? Por eso que es importante considerar el tema de, ¿cómo se llama? De evaluar las personas cuando se hace la contratación. Hoy, por ejemplo, se investiga bastante en las redes sociales qué es lo que escribe, qué es lo que publica, para ver inclusive hasta sus tendencias políticas, ¿de verdad? Si una persona que de repente para en fiesta, entonces también ayuda y también lo que se publica, ya sea a favor o en contra de alguien, también se lo considera para definir el perfil psicológico que tiene esa persona. Y ver que
si es que puede aportar a los objetivos de la empresa. Entonces también cuidado con lo que ustedes publican en periódicos, perdón, en las redes sociales, porque actualmente se los considera como parte de los documentos para poder evaluar en la contratación de personal. Y por eso que también se le hace una entrevista personal para ver cómo se comporta, cómo reacciona, cómo responde, cómo se viste, cómo... Bueno, todo eso. ¿Tiene alguna pregunta? Entonces, fíjense, no solamente es los conocimientos netamente técnicos, ¿la verdad? Porque puede ser de que puedan ser un excelente técnico, pero una pésima persona. No trabaja en equipo, tiene malas relaciones con sus compañeros de trabajo, tiene malas relaciones con los jefes, no colabora. Por ejemplo, el otro día en un trabajo te dijeron no había quien saque una fotocopia y lo mandaron a un profesional. Le digo, por favor, sáquele una fotocopia y lléveselo a fulano. Y él dijo, no, a mí no me han contratado para sacar fotocopias ni para ser mensajero. Pero era un pedido de favor en ese momento porque no había más quien lo haga. Entonces ya se ve, digamos, el tipo de reacción que tiene la persona. Claro, siempre y cuando no sea esto permanente que lo manden a sacar fotocopia ni a ser el mensajero, digamos. Pero ahí se ve el tema, el espíritu colaborativo del personal. Bueno, entonces el otro tema que vimos era el tema de capacitación. También vimos como fruto del trabajo de evaluación viene el tema de capacitación, rotación, y en el tema de capacitación pues ya hay varios puntos o varios aspectos que se pueden considerar, digamos, ¿no? Tenemos conferencias, cursos, seminarios, posgrado, etcétera, etcétera. En el caso de posgrado, por ejemplo, algunas empresas financian una maestría, un doctorado, una ¿cómo se llama?, especialidad, siempre y cuando el trabajador se comprometa a estar en el trabajo el doble de tiempo de que ha durado, digamos, una maestría. Claro, sí, y en caso que tenga que retirarse la empresa, el trabajador becado devolverá los importes que la empresa ha incurrido por el tema del financiamiento. Entonces, la empresa debe tener un plan de capacitación y eso tiene que ver también con recursos humanos, ¿ya? Entonces, elabora el plan de capacitación ¿en base a qué? En base a los requerimientos de las diferentes áreas. Por ejemplo, el Departamento de Control de Calidad, al finalizar por decir algo, entre septiembre, octubre, noviembre, se hace la planificación del próximo año y se le pide a cada una de las gerencias el plan de capacitación para la próxima gestión, para incluirlo en el presupuesto, en el POA. Entonces, ahí se ve la idea que tienen cada una de las áreas en cuanto a cómo quieren capacitar a su personal. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿No hay ninguna pregunta? Entonces, también en el tema que ustedes van a desarrollar, van a establecer un plan de capacitación para cada una de las gerencias de área. El otro tema que vimos fue el aspecto legal del contrato. Como le dije a ustedes, creo que en el 9º semestre llevan una materia que se llama Derecho Laboral o algo por el estilo. Pero aquí queremos ver rápidamente por un tema de costo, ¿ya? Entonces, en el tema del contrato está en este artículo, en el artículo 7 del decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo. Si es que quiere usted ampliar. Entonces, los datos que ya se conocen, los datos de estilo, nombre, etcétera, etcétera. Fíjese aquí, habla de inscripción de herederos, por ejemplo.
En caso de cualquier problema, entonces ya los herederos están registrados. Eso no quiere decir que si por cualquier motivo se omitió algún heredero, pues ese heredero puede reclamar la parte que le corresponde. Y donde nos habíamos quedado son los principales beneficios sociales. Entonces, cuando se retira el trabajador, la empresa tiene la obligación dentro de los 15 días calendarios hacerle el pago. De lo contrario, se actualiza esa liquidación con la UFB, que son las unidades de fomento de la vivienda, y una multa del 30% del total. Entonces, una vez liquidado el trabajador, se le da el finiquito, se le calcula el finiquito y se le paga dentro de los 15 días. Si por cualquier motivo el trabajador está disconforme con lo que ha recibido, podría reclamar por más que hubiese firmado, porque los derechos son irrenunciables. A veces, por ejemplo, dicen, no, yo no firmo nada porque me están engañando. Pero resulta que esa discusión puede durar tiempo y el trabajador está sin plata para poder seguir el juicio. Entonces, lo mejor sería firmar, recibir y con esa plata más bien plantearle la demanda correspondiente en caso que ustedes no estén de acuerdo con el importe liquidado. Eso seguramente lo van a ver ustedes cuando vean la materia correspondiente al derecho laboral. Entonces, esto es lo que habíamos visto el otro día, los beneficios, bono de antigüedad, hay una escala, ¿verdad? El desahucio, que es cuando el trabajador es despedido sin causa justificada, son 3 meses de sueldo. La indemnización, que es 1 mes de sueldo por cada año trabajado, que corresponde al desgaste físico y mental. El aguinaldo de Navidad, que es un sueldo por año, en caso de que hubiesen trabajado el año completo. Vacaciones, ¿ya? Si bien las vacaciones no se pagan, pero en caso de que se retiren, hay que pagarle la vacación que no ha utilizado el trabajador de acuerdo a esta escala. Y la prima, que es un beneficio adicional cuando la empresa ha tenido utilidades, que se distribuye hasta un 25%, ya esto lo vimos también en la anterior clase. Subsidio de frontera, 20%, para los que trabajan dentro de los 50 kilómetros de la frontera, adentro. Recargo nocturno, horas extra, bono de producción, asignaciones familiares, que en este caso vienen a ser subsidio prenatal, subsidio de natalidad y subsidio de lactancia, cuando la trabajadora o la esposa del trabajador o la conviviente, no los dos, en todo caso, una no tiene el embarazo, nace el hijo y hasta 1 año después para el tema de la lactancia. Fíjense que todo esto que estamos viendo es desde el punto de vista ¿cómo se llama? Del costo de la empresa, ¿ya? Todo esto significa costo para la empresa. Y finalmente tiene el subsidio de sepelio. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es estos cálculos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces, para los cálculos necesitamos nosotros el nombre del trabajador, la fecha de ingreso, la fecha de retiro, el haber básico, motivo de retiro, y esos son ¿cómo se llama? La información que requerimos. Además, de los datos que vimos ayer de los beneficios, hay costo por, vamos a hacer un resumen de
los aportes y cargas sociales. Es decir, aparte del sueldo y los beneficios, el trabajador, perdón, la empresa tiene la obligación de hacer aportes. Y estos son los aportes de ley. Patronal. Entonces, para el seguro médico aporta el 10%. Para el tema de riesgos profesionales aporta 1.71%. El aporte solidario para mejorar la renta de los que ganan poco aporta el 3%. Para Provivienda aporta el 2% y finalmente para Infocal el 1%. Total 17.71% que aporta sobre un sueldo. Aquí es importante este tema de acá, por ejemplo. Este aporte que lo administran las AFP cubre enfermedades y accidentes de trabajo. Si por cualquier motivo, ojalá nunca ocurre, perdón, que el trabajador tiene un accidente de trabajo, entonces ese accidente o una enfermedad generada por el trabajo, ese costo lo cubre la AFP, no la empresa, pero con el aporte del 1.71% que ha hecho la empresa. En caso de muerte, por ejemplo, y que el trabajador no esté afiliado a la AFP, la empresa tiene que pagar 24 sueldos al trabajador. Fíjense la responsabilidad que recae sobre la empresa en caso que el trabajador no esté afiliado a la AFP. ¿Alguna pregunta sobre estos aportes de ley? ¿Nada? Entonces, fíjense, tiene 17.71% de costo adicional aparte de los beneficios y del sueldo que se le paga al trabajador. Hay una pregunta en el chat, disculpe, licenciado. A ver, no estoy leyendo. ¿Qué dice? ¿Qué tipo de impuesto sería? Por lo que vi, el IT, el IVA. Ya, lo vamos a ver cuando veamos el tema financiero. Pero de todas maneras, como estamos hablando ahorita del tema del personal, vamos a ver más adelante el tema del RC/IVA. Al trabajador se le debe descontar, claro. ¿Dónde está aquí? El RC/IVA. ¿Qué quiere decir? Régimen complementario al IVA. Entonces, pero usted como descargo tiene que presentar, para que no le descuenten, tiene que presentar facturas. ¿Ya? Digamos, si usted gana 6.000 o 5.000, ¿cuánto sería el 13%? Serían 650, digamos, ¿no? Si no presenta factura, pues la empresa le va a descontar el 13%, que serían 650. Si usted presentara por un importe menor, le descontarían la diferencia. Pero si presenta por un importe mayor, ese importe mayor se queda para la próxima liquidación. Por decir algo, si usted compra un vehículo y tiene la factura de la tienda, pues de repente esa factura le sirve para cubrir unos 3 años de IVA, de RC/IVA. ¿Ya?
Entonces, si usted presenta más, eso no lo pierde, pero si presenta menos, la empresa le descuenta por la diferencia. Este es el único impuesto que está relacionado con el salario. Después, cuando veamos la parte empresarial, ahí vamos a ver el IT, el IVA, el impuesto a las utilidades, el impuesto de remesa al exterior. Hay varios tipos de impuestos, pero lo más conocido, por ejemplo, es ¿verdad? El IVA, que es el 13%, el IT, que es el 3%, el IVE, que es el 25%, ¿ya? Igual, la empresa para este IVA también presenta las facturas de descargo por las compras que ha hecho y que tiene factura. Entonces ya presentaría menos. Ahí también, por ejemplo, cuando usted paga el IT, te compensa después para pagar el IVE, pero ya es un tema más en profundidad del tema impositivo. Pero en líneas generales sería eso. ¿Alguna pregunta? Dice, una pregunta tengo. ¿Ese RC IVA se hace el descuento dependiendo del sueldo que gana o dependiendo del puesto que tiene? ¿O desde No, cuándo es empieza que el a sueldo pagar? está relacionado con el cargo que tiene, ¿no? Aquí habíamos dicho, digamos de 5,000, si usted gana 5,000, el 13% de 5,000 serían 650, ¿ya? Si es caso que usted no presenta factura, ¿ya? Pero si presenta factura, entonces, digamos, si presenta igual, no le descontarían. Si presentaría, digamos, por 300 solamente, entonces le contarían 350. ¿Sí? Ya, ahora a lo que me iba Si es, presenta digamos, por 1,000, le descuenta los 650 y le queda 350 para el próximo mes. Perdón, ¿cuál era su duda? Sí, mi duda era, digamos, ¿no? Si yo entro a la empresa, por ejemplo, pero con un sueldo básico de lo que es actualmente, ¿a ese sueldo se le descuenta el IVA igual? No. Hay 3 salarios mínimos. Sobre 3 salarios mínimos. Ya, sobre todo esa era mi duda. ¿Y desde qué tiempo? ¿Desde que ingresa al primer mes? Desde que usted ingresa, y eso lo hace Recursos Humanos. Hace el cálculo de la planilla, por eso es que piden que la presentación de las facturas, por ejemplo, se haga hasta el 20 de cada mes, ¿ya? Para que el área de recursos humanos pueda preparar la planilla, ver cuánto ¿cómo se llama? Cuánto ha presentado y si le corresponde o no le corresponde descuento. Ya le decía eso desde qué tiempo, porque, por ejemplo, mi hermana, digamos, trabaja en INTI, ¿no? Ella es visitadora médica, el cual ya lleva trabajando más de 1 año. Y recién vienen y le dicen que tiene que presentar factura, digamos, ¿no? Porque ella gana un sueldo arriba de 4 o 5,000. Entonces, pues, digo, ¿desde qué tiempo? Porque recién ella está comenzando a decir que necesito factura, que por favor le dejo mi NID y mi nombre, digamos, ¿no? Antes no le pedía, ahora recién después del año casi que está empezado a pedir. Ahí puede haber algo raro, ¿ya? O no se habrá dado cuenta, digamos, que le estaban descontando ese IVA, RC IVA, ¿no? Puede ser. Bueno, eso sería una opción, digamos, pero eso es una cosa irregular por parte de la empresa. Otra sería que la empresa no la tenga en planilla a la trabajadora, ¿ya? Y tampoco esté haciendo todo este aporte que estamos mencionando acá abajo. Puede ser también, porque como digo, después de 1 año que vengan y le digan eso, digamos, ¿no? Claro, suena medio raro. Entonces pareciera que la han incorporado a la planilla, ¿ya? Y entonces a partir de ella la empresa regulariza la situación del trabajador, la afilia a la caja, a la AFP y también le pide todos los descuentos, la factura para compensar el descuento del RC/IVA. Pero no hay en todo caso un tiempo que diga, a ver, después de 3 meses usted recién va a pagar impuestos, no es del primer mes.
Claro, Y por eso también hace en la el primer mes, la empresa tiene que afiliarlo a usted a los entes aseguradores por ley, porque si no va a tener problemas. Digamos, un trabajador se enferma. Estamos hablando de riesgos no profesionales. ¿Ya? Entonces, si no está asegurado, la empresa tiene que correr con los gastos de curación. Y si es como está acá, por ejemplo, que mencionamos hace rato, si no hay este aporte, por ejemplo, y el trabajador muere, la empresa tiene que pagar 24 sueldos. Y fíjense en todo caso, lo que nos interesa ver ustedes como profesionales, que ustedes no van a ir a ocupar un cargo ni de obrero ni de técnico, digamos. No por desmerecer a los técnicos ni a los obreros, sino que están estudiando para tener un cargo ejecutivo. Entonces, la idea de la materia es darle a ustedes la herramienta de que existen ciertos criterios de gestión, en este caso de recursos humanos, que conllevan una protección a la empresa. ¿Ya? Ahora, si usted va a gerentar una empresa y los dueños le dicen, no me asegure a los trabajadores por eso, ya usted sabe cuál es el riesgo. Y usted tendría la obligación de decirle, mire, si no pagamos el riesgo profesional, si un trabajador muere, vamos a tener que pagar 24 sueldos. De lo contrario, usted estaría entrando en una ilegalidad y podría ser demandado, de verdad, si ocupa un cargo gerencial o incumplimiento de deberes. No sé si queda claro con todo eso. Claro que sí, Licenciado. ¿Ya? Entonces, ese es el tema. Entonces, a partir de este aporte del 17.71%, que se paga de forma mensual, ¿cómo se llama? La empresa, de alguna manera, se ve protegida. Por eso, por ejemplo, que les decía, el Departamento de Recursos Humanos, si la empresa paga, por ejemplo, el primero de cada mes, significa que el último día del mes ya tiene que tener las planillas cerradas, liquidadas, calculadas. Y para eso, por ejemplo, inclusive algunas empresas, como el tiempo de trabajo se computa del primero hasta el último día del mes, pero si espera el de recursos humanos el último día del mes, ya no le va a dar tiempo para procesar la planilla. Entonces, lo que hacen operativamente es calcular, por ejemplo, 5 días antes, digamos hasta el 25, ¿ya? Su asistencia, pero le pagan, digamos, los 30 días. Si por ahí usted se faltó en esos últimos 5 días, ya se lo descontarán el próximo mes. Y en el tema también de la factura, se le pide al trabajador de que la presente, digamos, hasta el 20, depende de la agilidad de la empresa, hasta el 20 de cada mes, para que le dé tiempo al área de cálculo de la planilla, procesar el RC/IVA y ver cuánto le va a descontar al trabajador. ¿Ya? Entonces, fíjense, de esa manera operativa, y no estamos esperando de que el área de recursos humanos termine una semana más después del fin de mes por todo este tema de cálculo. Que se lo puede hacer, digamos, pero eso significa una falta de consideración al trabajador que ha trabajado sus 30 días y que recién le pagan después de una semana. Eso se ve también en la predisposición de colaboración que tiene la empresa hacia los trabajadores. Y eso también repercute en el rendimiento del desempeño de los trabajadores. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, esto más lo estamos viendo que desde el derecho laboral, que ustedes lo van a ver, es del tema del costo para la empresa. Entonces, aquí tenemos 17.71% de costos adicionales. Y para el descuento del trabajador, aquí ya vemos el tema del trabajador. ¿Qué se le descuenta al trabajador?
El aporte de vejez para la jubilación, 10%. Perdón. Riesgos comunes. Fíjese que en el tema patronal se aportaba para riesgos profesionales. Aquí es para riesgos comunes. ¿Qué quiere decir eso? Accidente fuera del horario de trabajo. En su casa, pues. ¿Sí? En su casa se cayó y se rompió una pierna, ojalá nunca ocurra. Y ya en todo eso cubre el tema de los riesgos comunes. Entonces ya también lo administra la AFP. Una comisión que se paga a la AFP por administrar los aportes, un aporte solidario, y aquí viene el tema del RCI. No le pusimos nada de descuento, asumiendo que el trabajador presenta la cantidad de facturas correspondientes. Aquí dijimos, ¿cuánto dijimos sueldo mínimo? Hace rato. 4 salarios mínimos. 4 salarios mínimos. Por encima, ¿verdad?, de 4 salarios mínimos, recién viene el tema de la presentación de la factura. Entonces, la empresa tiene la obligación de descontarle al trabajador 12.71 de su salario y pagar a todas estas instituciones para que tengan la cobertura correspondiente. Aquí se veían, perdón un ratito, aquí se veía el siguiente problema. Antes que había poco control en el tema de las planillas, las empresas, por decirle algo, si usted ganaba 5,000, tenían doble planilla. Una de 5,000 para tema interno, pero hacían una doble planilla, digamos, por 3,000 para pagar menos, para aportar menos en los temas que vimos anteriores. Por lo tanto, el trabajador aportaba poco a su jubilación. Claro, para él le era más, supuestamente más beneficioso recibir en ese momento, ¿no es verdad?, parte de lo que iban a aportar a la jubilación. Pero resulta que cuando ya se jubilaba, su jubilación era bajísima. ¿Ya? Entonces, eso ya con el tiempo se ha ido corrigiendo las medidas de control, ya hay formas de cruzar entre empresas, la renta y demás cosas, y ya digamos es menos. Porque resulta lo siguiente, ¿cuándo vamos a hacer? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Sí, yo tenía una pregunta, si 12.7% se descuenta del 17% que tiene el costo de la empresa. No sé si me entiendes. Son dos temas diferentes. A ver, volvamos. Este es el aporte patronal. Es un costo para la empresa. ¿De acuerdo? Sí. Este es un costo para la empresa. Esto lo asume la empresa. Pero no restaría el costo con los 12%. Esa era mi pregunta. O sea, ya no es 17 su gasto, sino menos, digamos. No. Son dos cosas diferentes. Okay. Uno es el aporte patronal de 17.71% y el otro es el aporte, el descuento al trabajador del 12.71%. No tiene nada que ver el uno con el otro. En el uno es aporte a la empresa, costo para la empresa, en el otro es descuento para el trabajador. Si usted gana 5,000, por ejemplo, tendrían que descontarle 12.71%. ¿Cuánto sería?
le descontarían 635,50 centavos. ¿Ya? Entonces, su sueldo que ganaría serían 5,000 menos los 635. Eso sería lo que recibiría en forma mensual. ¿Preguntas? Lo que quería decir es lo siguiente. En el tema del descuento ya, por los controles que han habido, entonces el impuesto a las utilidades es equivalente al 25%. Y las utilidades están referidas a qué cosa. A los ingresos menos los gastos. Entonces, cuando usted presenta la liquidación para pagar el 25%, la empresa, impuestos internos, digamos que le reconoce todos sus ingresos. Mientras más ingresos, mejor, digamos. Pero en el caso de los gastos, son gastos autorizados. Quiere decir esto. Usted en su contabilidad puede anotar lo que usted quiera. ¿Ya? Usted puede regalarle, digamos, una casa a un trabajador. Es un gasto. Pero la ley para el tema del impuesto le dice, usted solamente puede regalar hasta el 10% de sus utilidades. Yo le voy a reconocer hasta el 10% de sus utilidades. ¿Ya? Pero no más. Entonces, cuando ustedes presentan la planilla de sueldo, eso es un gasto. Para que sea un gasto autorizado, significa que la empresa debe aportar a todos los organismos legales correspondientes. De lo contrario, no les reconocen los gastos que no estén aportados legalmente. Por lo tanto, si hay gastos que no me reconocen, ¿mi utilidad será mayor o será menor? Menor. A ver. Si hay gastos que no me reconocen en el cálculo de las utilidades, ¿mi utilidad será mayor o será menor? Saldría mayor a mi criterio. Porque Perdón, José. Hay costos que no están restando, digamos, a los ingresos. Por eso, ¿qué sería? ¿Mayor o menor? Saldría un valor mayor. Mayor. ¿Y pagaría más impuestos o menos impuestos? Mayor impuesto sería. ¿Qué decía Claudia? Mayor impuesto. Pagaría mayor impuesto, que es lo que le interesa en todo caso al Estado, ¿verdad? Recaudar la mayor cantidad posible. Por eso es que me controla los gastos que yo pongo que registro en la contabilidad para calcular mi utilidad. Entonces hay una serie de restricciones, ¿ya? Por ejemplo, usted compró algo, normalmente usted debe comprar algo con factura para que el gasto sea reconocido como gasto, ¿ya? En caso que por cualquier motivo, que también la ley lo permite, pueda comprar algo sin factura, ¿ya? Usted tiene que pagar el impuesto correspondiente a esa compra, equivalente al 15.5% sobre la compra, para que ese gasto sea válido en el cálculo de las utilidades. Si no, no me lo reconoce como gasto. ¿Ya?
Entonces, la única manera de reconocerme como gasto es de que yo haga mis compras legalmente. Si por cualquier motivo puedo comprar algo que me lo vendió alguien que no tiene factura, yo tengo que pagar el 15.5% de esa compra para que ese gasto sea válido como gasto en el cálculo del impuesto a las utilidades. Si no, no me lo va a reconocer como gasto. No sé si queda claro eso. Sí, listo. Bien, entonces fíjense también hay otro tema que digan ustedes, cómprelo sin impuestos. ¿No es verdad? Y en todo caso, después tenemos problemas cuando tenemos que calcular el impuesto a las utilidades y tiene que salir mayor cantidad de plata de la empresa por una mala decisión de comprar, por ejemplo, sin factura. Uno dice, se lo vendo sin factura, pero se lo vendo más barato. O se lo vendo más barato, pero sin factura. Pero para temas legales yo tengo que pagar la factura, que es el RC/IVA más el IT, correspondiente a esa compra para que el gasto sea legal y me lo pueda reconocer en el cálculo de la utilidad. ¿Alguna pregunta? Podría ser beneficiosa, pero a veces no pedir factura, ¿no? O sea, si más el impuesto que yo voy a pagar no llega al costo real, digamos. Bueno, usted calcula. Lo que no puede hacer el ANSE es pagar el impuesto correspondiente a esa compra sin factura. ¿Sí? Claro, le sale beneficioso si es que no va a ocupar factura, pues no. Si es que no necesita de la factura. Ahí está otro elemento, José. ¿Ya? Cuando usted compra con factura, se hace acreedor al 13%, ¿ya? Para compensar el pago del IVA. Cuando compra sin factura, no se hace acreedor ese 13%. Porque lo está pagando en ese momento ya, el impuesto. Entonces, cuando usted emite factura, cuando usted vende, ¿no? Emite factura y paga el 13% del IVA, asumiendo que solamente sea ese impuesto. Cuando usted compra con factura, también tiene 13% de ese IVA. Digamos, si usted vende, por ejemplo, por 100, ¿es verdad? Debería pagar ¿cuánto de IVA? Debería pagar el 13, ¿no? Y si usted compra por 90, ¿cuánto sería 13% de 90? No, 12.6. 11.7. Entonces, lo que tiene que pagar usted es la diferencia entre 13 y 11.7. Tendría que pagar por el IVA 1.3. Asumiendo que solamente sean esas dos transacciones. ¿Ya? Pero es usted cuando ha comprado, en todo caso, cuando ha comprado con factura. ¿Ya? Si ha comprado sin factura, entonces ya no hay esta proporción y debería pagar este importe de 3. Entonces, la decisión es suya. Perdón. No me quedó muy claro. O sea, yo compro un producto con factura y lo vendo con factura y obtendría el IVA del 1.3. ¿Así? No. Primero, usted vende algo, ¿sí?
vende por un importe de 100 bolivianos. ¿Está bien? Y por eso debería pagar el 13% o 13 bolivianos. Debería pagar 13 bolivianos. ¿Sí? Si es que no comprará nada. Pero resulta que usted compra por un valor de 90 bolivianos y el 13% de esos 90 bolivianos es 11.70. Entonces, para hacer la liquidación del IVA, usted resta ventas menos compra y le da este importe de 1.30 bolivianos, que sería lo que finalmente tendría que pagar usted, siempre y cuando hubiese comprado con factura. ¿Ya? Sí. Sí. Una consulta más. A ver. ¿Y cuando la compra excede a la venta? Igual que el RCI, digamos, le queda para, asumiendo que usted compra por 200, digamos, ¿verdad? Si compra por 200 serían 26. Entonces, usted compensa 13 con 13 y le quedan 13 para la próxima venta. ¿Queda claro? Sí, gracias. Bueno, entonces fíjense cómo este tema operativo del manejo del personal de aportes laborales, ¿no es verdad? De descuento del tema de la factura, no factura, compra con factura, compra sin factura, finalmente me afecta a mis utilidades. Es decir, a mis utilidades yo no le puedo cargar cualquier tipo de gastos. ¿Ya? A mis utilidades tienen que ser gastos permitidos por ley. ¿Ya? Por ejemplo, los gastos tienen que ser relacionados con mis ingresos. Por ejemplo, yo vendo yogur. ¿Cuáles serían mis gastos relacionados con la venta? Perdón, yo produzco yogur y vendo yogur. ¿Cuáles serían mis gastos relacionados con el procesamiento y la venta de yogur? ¿Podría incluir yo, por ejemplo, compra de caña? No. No. ¿Podría incluir yo gastos, por ejemplo, de, qué sé yo, de una fiesta? No. No. ¿Podría incluir yo gasto gastos personales del gerente, por ejemplo? No. ¿Ya? Entonces, si bien la empresa puede darle ciertos beneficios al gerente, como por decirle algo, darle vehículo, darle vivienda, pagarle pasaje, pagarle vacación, ¿ya? Para fines de temas impositivos, eso está regulado. Entonces, yo puedo regalar, digamos, qué sé yo, a una comunidad, 100.000. Puedo regalarle, como empresa, estoy en la libertad de regalar. Esos 100.000 es un gasto. Pero hay que ver que la ley me dice que yo solamente puedo regalar hasta el 10% de mi utilidad. Entonces, el 10% me lo va a considerar como gasto y el otro restante no me lo va a considerar como gasto. Por lo tanto, yo voy a tener mayor utilidad y voy a terminar pagando más impuestos. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Sí. Bien. Hasta ahí hemos terminado el tema que es el tema de personal, y vamos a ver el tema de dirección, que fue lo que nos quedamos la anterior vez. No nos dio tiempo ya para hacer un práctico, pero la próxima clase vamos a hacer un práctico del cálculo de un finiquito, para que quede claro. ¿Alguna pregunta? Este tema de dirección también ya lo habíamos visto, que se refiere a los cargos directivos
De acuerdo, por ejemplo, acá. Cuando hablamos de dirección, estamos hablando de aquellos que ocupan cargos directivos, ya sea gerente general, gerentes de área o jefes de departamento. ¿Ya? A eso estamos hablando de dirección. Entonces, ¿qué son los elementos que se consideran en una dirección? Es decir, considerar que estamos trabajando con personas humanas, perdón, con factor humano, ¿ya? Y que esas personas tienen dignidad, tienen necesidades y que esas necesitan motivación. Y esas motivaciones tienen necesidades, perdón, son basadas en necesidades, los motivos humanos están basados en necesidades. Esas necesidades pueden ser primarias, ¿ya? Como por decir, agua, alimento, amor, será primario o no será, sueño, abrigo o vestimenta. Entonces, esa motivación, y ahí viene el tema, por ejemplo, del sueldo, ¿no es verdad? Si el sueldo no me da para cubrir mis necesidades primarias, el trabajador seguramente buena parte de su tiempo va a estar pensando qué hacer para cubrir el saldo del mes. ¿Sí? Entonces, son los motivos. Y finalmente tenemos, perdón, aquí nos faltó algo. Las necesidades secundarias. Como afiliación, cariño, desprendimiento, autoseguridad, ¿ya? Que eso se da en el tema una vez uno hubiese cubierto sus necesidades primarias, las necesidades secundarias, como se junta uno con los amigos por afiliación, por cariño, por desprendimiento, por sentirse seguro, etcétera, etcétera. Entonces, la motivación es uno de los elementos que debe considerar el que ocupa un cargo jerárquico. ¿Ya? Me refiero a estar pendiente. El que está en el cargo jerárquico está permanentemente en contacto con los trabajadores. No es el de recursos humanos, ¿de verdad? El de recursos humanos hace temas más operativos, como por decir, elaborar un contrato, pagar los aportes, pagar el sueldo, elaborar la planilla, controla la asistencia, pero no verifica todos estos estados que son permanentes y que están dentro del día a día de la empresa. El otro tema es el liderazgo. ¿Qué tan líder es el que ocupa un puesto de dirección? A veces nosotros ponemos un técnico, un excelente técnico, sin embargo se aplaza porque no tiene el liderazgo, ¿ya? De repente lo requerimos más como técnico que como líder dentro de ese departamento. Porque necesitamos que ese líder logre meta del grupo, ¿ya? Que tenga buena predisposición y, como dice, el liderazgo es una influencia o el arte de influir. Entonces, si nosotros no tenemos esa capacidad de liderazgo, también se tiene que evaluar en el momento que hay que ascender o que quede el puesto vacío, por ejemplo, un jefe se retira o se jubila o cualquier cosa, entonces queda ese puesto vacío y ahí es lo que tiene que ver qué elementos se deben considerar para hacer ese ascenso, y uno de los temas es el tema del liderazgo. Y
el otro tema es el tema de comunicación, es decir, cómo el director o el jefe del departamento es capaz de reunirse periódicamente, cada semana, cómo se comunica con el personal a través de memorándum, a través de comunicaciones internas, a través de correo, a través de mensajes de WhatsApp, a través de pizarra, a través de avisos pegados, etcétera, etcétera. Esas serían, digamos, las consideraciones para los elementos a considerar en la parte de dirección. Entonces, decimos, dirección sería sinónimo de todo aquel cargo jerárquico que estamos viendo en la parte de la estructura que vimos en el práctico número 1. Ahora, normalmente, por ejemplo, los que no están ocupando un puesto de dirección, también los jefes pueden estar detectando, ¿no es verdad?, habilidades de dirección en el personal que no ocupa ningún puesto jerárquico para poder recomendar su ascenso o de repente trasladarlo a otra área que puede ser más productiva por sus características personales que tenga. Entonces, hasta ahí hemos visto el tema de dirección. Y el próximo tema que vamos a ver es el tema del control. Preguntas. Prácticamente hemos repetido el tema del otro día para que quede lo bastante claro. ¿Preguntas? Entonces, les voy a recomendar que para la próxima clase, máximo 10 minutos, yo voy a entrar 3 minutos antes de la hora y tendríamos hasta máximo 10 minutos para que ustedes puedan ingresar, ¿ya? Porque yo tengo que llevar registro y también dejar entrar a las personas que están en la lista para que no haya problema. Otra recomendación. Esta es una clase que si bien no es presencial, pero es virtual, debemos mantener la compostura como si estuviéramos en clase por el respeto a los demás compañeros, ¿verdad? No es que vamos a estar en pijama o estamos en nuestra cama, tomando nuestro café, ¿no? Estamos en una clase, por más que sea virtual, ¿ya? Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Entonces, la próxima clase, ustedes presentan el práctico número 1, ¿ya? Perdón, 2 diría. Práctico número 2, el sábado lo presentan. El sábado lo presentan al Claro y el día lunes lo defienden. ¿Preguntas? Licenciado, hay que contactar a los encargados de cada... ¿No? No me sale la palabrita. Hay que mencionar a las personas que están encargadas del práctico, o sea, de todo ese organismo, mencionar a... Claro, tienen que hacer ustedes una carátula, ¿ya? Con el nombre del grupo, el tema que les ha tocado y los integrantes del grupo. No, yo me refería a los integrantes de cada organismo. A ver, ejemplo, no. ¿Quiénes son los integrantes? ¿Persona? Exactamente. No, persona no. Okay. Simplemente ustedes en esos artículos van a nombrar qué es el ICU, por ejemplo, cómo se elige, quiénes son los integrantes, no nombres, sino cargos, ¿ya? Y cuáles son las atribuciones. Eso más o menos son el contenido de los artículos. De acuerdo, gracias. ¿Ya? Entonces, una carátula que diga, desde luego, ¿no? La materia, la carrera, el grupo, el semestre, el responsable del grupo y los integrantes, y el tema que les has tocado. Y después ya viene todo el tema del desarrollo. Si no, no voy a saber yo quiénes han trabajado, porque resulta que en algunos temas trabaja el grupo completo y en otros no trabajan por una serie de razones. Entonces, en algunos temas van a estar el total del grupo, en otros temas van a estar menos porque por una serie de razones, como decía, no han trabajado.
Y ahí viene en todo caso un tema práctico de los responsables de grupo. Fíjense que tienen que tener ese liderazgo para ver, hay personas que efectivamente no quieren trabajar, pues hay que sacarle al grupo, digamos. Para que no estén, ¿cómo se llama? Quejándose que fulano no participa, que fulano no me llama, que fulano no me contesta. Entonces ustedes le dan un tiempo perentorio y a partir de ella toman la decisión como si fuera una empresa. ¿De acuerdo? Bueno, si no hay ninguna pregunta, nos veríamos el próximo lunes. No se olviden de ir a votar al referéndum. Hasta luego, Alicia. Gracias. Hasta luego.